texto expositivo y dijimos de qué trataba este texto expositivo, por qué era importante, y bueno, sus compañeras que ya hicieron la tarea, solo compañeras, bueno, creo que sí, quienes ya hicieron la tarea ya saben más o menos cómo se puede escribir un buen texto expositivo, porque en general estaba bastante bien la forma en que plantearon estos temas. Ahora, nosotros estuvimos hablando de que un texto, el rosado, de que un texto expositivo servía para expresarse, ¿cierto? Servía... ¿Qué pasó? Me equivoqué. Gracias. Ahora sí. Está abriendo la clase la semana que viene. Ya. Ahí está. ¿Qué es un texto expositivo? Entonces dijimos que la importancia del texto expositivo es que... ¿Qué te pasó? Sí. Es que fuera objetivo, ¿cierto? Que fuera objetivo, porque trataba de expresar todas estas ideas, todos estos conceptos, de una forma que no reflejara ni sentimientos ni ideas personales. Si bien las compañeras hablaron tal vez de cosas que les gustaban, puede haber sido el bordado, tal vez estaban preocupados por lo de las abejas, una compañera habló del maltrato animal, no mostraron sus preferencias personales, ya no dijeron, a mí me encanta el bordado por esto, no. Su compañero nos dijo, oye, el bordado comenzó hace tantos años, se usaba para esto, lo hacían las mujeres casi siempre, bueno, anteriormente siempre, y expresa de forma objetiva esa información, y eso es lo importante que ustedes deben tratar de hacer, aunque estén ahora hablando de un tema que les apasione mucho, de algo que les guste mucho, deben hacerlo desde afuera, ya deben hacerlo desde el punto de vista objetivo. También dijimos que se usaba para divulgar ideas, para mostrar la idea a otras personas, y que teníamos de dos tipos, divulgativos y especializados. El día de ayer hablamos de los divulgativos. ¿Cuáles eran los divulgativos? ¿A quiénes estaban dirigidos o por qué se caracterizaban los textos divulgativos? ¿Lo recuerdan? ¿No? Parece que no. Bueno, el texto divulgativo, tal como los textos que hicieron sus compañeras, están orientados a cualquier tipo de persona. Lo principal de estos textos divulgativos es que están hechos para que todos los entiendan, para que todos aprendan por igual, para que todos logren obtener ese conocimiento. Dime, Axel. No, se me apretó, sorry. Eso es el texto divulgativo, ya dirigidos a todos, que es lo que dijimos el día de ayer. También dijimos que tenía ciertas características, un texto divulgativo funcionaba de cierta manera, y eran características bastante importantes. Por un lado, siempre iban a usar un lenguaje sencillo, no iban a tener palabras complicadas, ni palabras de diccionario que podríamos decirle nosotros, no van a tener nada que sea difícil de entender por parte de los usuarios, por parte de los receptores. Dijimos que se podían usar como traducción, o sea, tomar algo súper complicado, tomar un paper científico y traducirlo, transformarlo en algo que todos pudieran entender de la misma manera, de una forma fácil, de una forma bastante simple. Se deja de lado, por lo tanto, todo lo que es especializado, ¿ya? Un texto divulgativo no tiene que tener ni cosas difíciles, ni terminologías, ni nada que sea un tema ultra complicado. La idea del texto divulgativo es que todos lo puedan entender, como ya hemos dicho bastante. ¿Qué más se puede usar? Se pueden usar ejemplos, se puede usar el humor, si es que se quiere dar un chiste por aquí y por allá, como decirlo bien chileno, si es que usted quiere tirar la tallita en algún momento, si es que quiere bromear por el tema, sirve mucho dentro de un texto divulgativo, ¿ya? Así como los pequeños chistes
humor que usaba el profe Massa en el video que vimos, con este pececito que hablaba de vez en cuando y hacía ciertos comentarios bastante humorísticos, bastante simples. También se usan mucho las imágenes, se usan los gráficos. Dijimos que habían muchos tipos de textos divulgativos, desde los científicos a los humanísticos, los tecnológicos y los sociales. Hablamos de la estructura, que era una estructura bastante simple, que también la analizamos con el video del profe Massa. Y terminamos viendo este texto de la NASA. Lo leímos, el texto de la NASA, ¿no? No, ya. Este texto de la NASA es un buen ejemplo de un texto divulgativo. ¿Por qué? Porque lo siento. Habla sobre un tema complejo de una forma súper simple. ¿Qué nos dice? Que la NASA dio a conocer que, de acuerdo con las últimas observaciones que se han realizado a nuestro Sol, durante el 2013 se espera que tenga una gran actividad, causando una gran tormenta solar que cause daños en dispositivos electrónicos, como las computadoras, como la telefonía celular. Estas cosas van a causar disturbios en equipos de control de tráfico aéreo, incluso sistemas bancarios y otros equipos electrónicos que son indispensables para el manejo de otras actividades económicas. Los investigadores afirman que la tormenta solar va a suceder, pero no pueden conocer exactamente cuándo. Esta afirmación se basa en el hecho de que cada 22 años el Sol alcanza un máximo de energía magnética. Cada 11 años se tiene el mayor número de manchas solares. Por lo tanto, estos dos ciclos, ya Juanita, al tiro te lo reviso. Al final, cuando les dé el tiempo a tus compañeros para hacerlo, ahí te lo reviso, ¿ya? Ahí me recuerdas. Estos dos ciclos se cumplen en el 2013, por lo que se espera que una gran cantidad de radiación solar, que en tiempos pasados no afectaba tanto a la actividad humana, ya que no era tan dependiente de los equipos electrónicos como en la actualidad. Entonces, ¿qué hace la NASA aquí en este texto divulgativo? La NASA nos explica qué son las manchas solares, por qué nos pueden afectar, cada cuánto tiempo suceden, por qué hace algunos años la humanidad no se veía tan afectada. Nos explica incluso qué tipo de equipos van a verse afectados por estas manchas solares. Y lo hace de una forma súper cortita. Se dieron cuenta, yo el texto lo leí en menos de 2 minutos y nos traspasa mucha información que tal vez ustedes no tenían idea sobre las manchas solares, tal vez no tenían idea que podían afectar nuestros dispositivos, o tal vez no sabían cada cuánto tiempo sucedían estas tormentas solares. Pero en un texto pequeño lo aprendimos así, muy rápido y muy fácil. Esa es la idea de un texto divulgativo, poner esta materia complicada a nuestras manos, a nuestro alcance y de una forma súper simple. Ahora, dejando de lado los divulgativos, vamos a pasar a hablar un ratito de los textos especializados. Estos tal vez los hablemos un poquito más por encima, porque son textos que, si bien ustedes necesitan conocer, porque necesitan poder identificarlos, por el momento es poco probable que lleguen a usar un texto especializado, ¿ya? A menos que esté usted con un oficio muy importante, con una pyme, digamos que sea mecánico, soldador, repostero, ahí tal vez va a llegar un texto especializado de esa materia. Si no, es difícil que vea un texto especializado en el día a día. Ahora, ¿qué son estos textos? ¿Qué diferencia un especializado de un divulgativo? El texto especializado, chicos, tienen un vocabulario, tienen una terminología súper específica, ¿ya? ¿Por qué? Porque están orientados a una determinada rama del conocimiento. Entonces, los distintos textos especializados varían mucho, dependiendo de la especialidad y dependiendo de la temática que sean. Para que usted pueda comprender un texto especializado, tiene que tener muchos conocimientos previos de la materia. ¿De qué ramas podemos ver nosotros textos especializados? Lo podemos ver en la física, en la química, medicina, ingeniería. Son textos dificilísimos de comprender. Si usted va a comprender uno es porque sabe mucho del tema para llegar a tratar de comprender uno. Echemos un ojo. Este texto, los especializados, también tienen la misma intención comunicativa que el divulgativo.
La intención, ojo. ¿Cuál es esa intención? Informar al público, informarle a alguien, transmitir un conocimiento sobre un tema concreto. Por ejemplo, los avances científicos conseguidos en la física cuántica, avances científicos nuevos. También quiere informar a la gente, pero aquí el público es diferente, ¿ya? El especializado no busca que lo entienda cualquiera. El especializado no es como el libro del profe Massa que va dirigido a los niños para explicarle cómo se forman los planetas. El especializado es mucho, mucho más específico. Por ejemplo, acá tenemos una revista científica que está llena de textos especializados. ¿Qué dicen los titulares? ¿Qué va a encontrar usted adentro de esta revista científica? Primero, la respuesta social y sanitaria a la ola de frío en el Perú. Una aproximación desde la sistematización para la gestión en salud. Ahí se empezó a leer complicado, ¿ya? O sea, debemos saber algo sobre la sistematización de salud para comprender qué está sucediendo con esta ola de frío. Luego viene uno en inglés incluso, que dice The Airborne Breathing and the Orthodontics. En inglés, incluso, más complicado para la mayoría. Malondialdehído y óxido nítrico en sujetos hipertensos a mediana altura. Y así, y así, y así, ¿ya? Coloclisis aguda y crónica con bilicultivo positivo en pacientes tratados con cotecistectomía laparoscópica. Me cuesta hasta leer las palabras. Colocistitis aguda crónica con bilicultivo positivo en pacientes tratados con colecistectomía laparoscópica. Solo leyendo los títulos, solo leyendo los artículos que vamos a ver en esta revista científica, nos damos cuenta que es una revista orientada a la salud, ¿cierto? Orientada a gente que sabe de medicina. Tal vez biólogos, tal vez químicos, tal vez médicos, enfermeros, puedan entender lo que sale en esta revista. Pero nosotros, que no tenemos idea qué es un bilicultivo laparoscópico para la colicectomía, vamos a quedar colgadísimos con el texto. Y aquí viene lo que hay que decir también del texto especializado, es que usa un vocabulario muy específico. Usa vocabulario específico porque sabe que un médico va a entender eso, a decir, ah, sí, el bilicultivo laparoscópico, sí, eso lo vi en tercer año en medicina. Pero el común denominador, nosotros no vamos a entender. El vocabulario es específico porque está orientado a personas que saben mucho del tema. Un texto matemático usa expresiones matemáticas porque está escrito para matemáticos. Un texto de química usa estas expresiones de química, de biología, porque está orientado a personas que saben de esto. Los gráficos y los símbolos que poseen son muy diferentes a los gráficos y los símbolos del divulgativo. Nosotros dijimos, oye, el divulgativo también usa imágenes, también usa gráficos, pero ¿qué imágenes usa el divulgativo? El pececito del profe Massa, ¿cierto? Los planetas que tenían carita y que estaban felices revoloteando por aquí y por allá, esos son del divulgativo. En el especializado vamos a ver todos estos gráficos, números, podemos ver algoritmos, trigonometría, cosas difíciles de entender para la mayoría de las personas. Traen esquemas, traen explicaciones, pero complejas, que si usted no es alguien bien letrado en el tema, no va a entender nada. Y son objetivos, siempre. ¿Ya? Esto es como lo único que tienen en común con los otros. Siguen siendo objetivos. Aunque lo escriba alguien, no sé, el científico más importante del mundo, él no puede dar sus opiniones. Solo va a hablar de hechos. ¿Ya? Las opiniones personales no tienen cabida aquí. Más bien se refieren a experimentos realizados. Si quiere decir que esto pasa así, oye, ¿dónde está el experimento que me prueba que esto sucedió? Dame pruebas. El texto especializado es objetivo porque muestra todo con pruebas. Es todo exacto a lo que está sucediendo. Ahora, dentro de los textos especializados también hay diferentes categorías. Y estas diferentes categorías vienen a ser desde las más complejas hasta las más simples.
¿Por qué? Porque si bien los textos especializados son difíciles de entender, hay unos que son más difíciles de entender que otros. Me explico. Tenemos el texto altamente especializado. Y aquí es donde los que son generados en el ámbito de las ciencias teóricas fundamentales. ¿Ya? Aquí tenemos biogenética, física nuclear, matemática pura, cosas que son pero inconcebibles de entender para alguien que no haya estado como 30 años estudiando el tema. Eso es altamente especializado. Luego vienen especializados muy elevados, que son elaborados por científicos, técnicos para científicos y para técnicos. Especializados elevados aquí vienen a ser ya para personas que hayan estudiado medicina, que hayan estudiado ingeniería, ¿ya? Difíciles, pero tampoco imposibles de entender. Y finalmente vienen los textos especializados de menor nivel, que eso ya están orientados para trabajadores especializados de industria, para profesores, para maestros, para gente que quiere aprender sobre un tema, que ya sabe del tema, pero quiere seguir ampliando sus conocimientos. ¿Ya? Van subiendo de nivel, de menor nivel, elevados, muy elevados y altamente especializados. Todos difíciles de entender de todas formas. Tengo aquí un pequeño ejemplo de texto especializado, de un texto especializado de matemáticas. ¿Qué es lo que dice este texto? Dice, en la terminología matemática moderna, podemos referirnos al infinito potencial de Aristóteles. Si usamos una unidad de medida U y hacemos uso de la propiedad arquimediana para indicar que, para cualquier cantidad m positiva, es posible encontrar un número natural k, de manera que al superponer k veces la unidad U, se tiene ku mayor que m. De esta forma, al tomar valores de m cada vez mayores, es posible crear un proceso que tienda al infinito. Otra manera de ver el infinito potencial es considerar la unidad U representada como un segmento de recta, considerar el proceso de división del punto medio para obtener una cantidad infinita de segmentos contenida en la unidad una vez que se continúa indefinidamente el proceso de división. Esta idea fue lo que produjo la paradoja de Zenón. Ahora, ¿quién entendió el texto que acabo de leer? ¿Hay alguien que lo haya logrado entender? Profe Nico lo entendió. ¿Podría explicar el texto, profe Nico, ya que lo entendió? Estaba mintiendo el profe Nico, no entendió nada. Absolutamente nada. Yo tampoco entendí absolutamente nada. Yo lo que sé de ese texto es que sé leerlo. Pero de ahí a entenderlo, olvídense. Ya tendríamos que llamar al profe Miguel a lo mejor para que viniera acá a explicarnos un poquito de qué diantres trata este texto. ¿Por qué? Para entenderlo primero tendríamos que estar familiarizados con las matemáticas, bastante familiarizados con las matemáticas. Tendríamos que estar familiarizados con qué es el potencial de Aristóteles, qué es la propiedad arquimediana, qué es el infinito potencial, cosas que en estos momentos tal vez no tenemos idea qué son. Eso, chicos, es un texto especializado, ¿ya? Lo pasamos un poco más rápido que el divulgativo porque no es algo que, por ahora, vayan a estarlo ocupando. Es necesario que lo conozcan, que puedan leerlo y decir, este es un texto especializado, necesito aprender otras materias para llegar a entender este. Si se topa con un especializado, chicos, en su búsqueda del conocimiento, si es que, no sé, tienen algún pasatiempo, algún hobby o algún trabajo, si es que quieren ser mecánicos, reposteros o lo que sea, y se topan con un texto especializado y no lo entienden, no se desmotiven. El texto especializado no lo va a entender cualquiera. Que no lo entiendan no quiere decir que deben dejar la búsqueda, sino que deben decir, oye, ¿qué necesito aprender para entender este texto? ¿Qué me falta entender para llegar a él? Siempre hay escalones que debemos subir para llegar a entender un texto especializado. No podemos saltar de una a leerlo o vamos a quedar pero colgadísimos. ¿Qué es el olor? ¿Cómo olor a quemado? Ya, estamos incendiando. Ahora, un texto expositivo tiene ciertas características y este es un pequeño repaso
de lo que ojalá debe o lo que ojalá tenga el texto expositivo que ustedes van a formar. ¿Qué debería tener? Primero, debería tener oraciones explicativas. ¿A qué me refiero yo con eso? Si usted dice algo, menciona algo importante en su texto, explíquelo, ¿ya? Lo que le dije a la compañera cuando dijo, oye, las abejas se están muriendo, explíqueme por qué, al tiro, así, de una. Si usted me dice, es peligroso caminar durante una tormenta con un paraguas abierto, dígame, ¿por qué es peligroso? ¿Ya? De inmediato, una oración explicativa. Si usted menciona un texto, una palabra que es extraña, que la gente puede que no sepa, explíqueme qué es esa palabra, por qué la dijo, a qué se refiere, ¿ya? Hay que ir uniendo ideas, uniendo explicaciones para lograr llegar a que las personas nos entiendan. El vocabulario también debe ser siempre claro y siempre específico. Sea claro, use palabras que todos van a entender, palabras que la gente no tenga que estar con un diccionario al lado para poder tratar de entender su texto. Predomina el tiempo presente del modo indicativo, ya usted dice, ahora se descubrió que, o las abejas están muriendo porque, ya, tiempo presente, que sea atemporal, que cualquier persona pueda leer esto en cualquier año y entenderlo como que está pasando ahora. Consideren el tipo de receptor y consideren la situación comunicativa, ¿ya? Para elegir tecnicismos. Esto es algo que más adelante lo vamos a volver a hablar, pero hay que recalcarlo mucho. El receptor, chicos, en un texto expositivo es lo más importante. Lo más importante de todo es el receptor. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, oye, ¿a quién va dirigido mi texto? ¿A quién va dirigido mi enseñanza? ¿A qué persona o personas yo quiero llegar con esta enseñanza? Si es a niños, obviamente vamos a hacer el texto un poco más simple, como lo hizo el profe Massa, ¿cierto? Le ponemos dibujitos, planetas, con caritas, hacemos que el pececito hable, lo hacemos para niños, con, obviamente, un lenguaje mucho más simple, mucho más explicado. Si el receptor son adultos, son personas que tal vez estamos haciendo una clase de especialización para manejo de maquinaria pesada, asumimos que estos adultos ya saben manejar maquinaria pesada, ya saben encender un bulldozer, por ejemplo, ya saben para qué sirve el joystick y la palanca, entonces podemos hablar de otra forma, no como le hablaríamos a un niño, sino como le hablaríamos a un adulto que ya sabe usar esta materia un poco. Es por eso que el receptor es muy importante, chicos, es lo más importante. Cuando ustedes escriban su texto, piensen que le están escribiendo no a un niño, sino que a una persona puede ser de su misma edad, pero que no tiene idea de su tema y que ustedes les quieren compartir un buen conocimiento. Incorpora elementos icónicos. Esto sirve, y con elementos icónicos me refiero a imágenes. Las imágenes sirven mucho. Una compañera que estaba hablando del bordado incluyó una imagen de un bordado bastante bonita y eso sirve mucho para decir, ah, esto es un bordado antiguo, así se hace. Tenemos una idea de cómo van sucediendo estas cosas. Y sale mucho la descripción, sale mucho la explicación, sale mucho este recurso que nos facilita el entender las cosas, ¿ya? Ahora, aquí hay una pequeña pregunta. El texto expositivo busca el siguiente efecto en el receptor. ¿Cuál de estas respuestas ustedes dirían que es la correcta? A, B, C, D o E. ¿Qué efecto estaría buscando un texto expositivo en el receptor? ¿La B? ¿La B? Ya, muy bien. Presentar información acerca de algún contenido particular podría ser. ¿Nadie más tiene otra que quiera aportar? Hay dos aquí que podrían ser la ¿La A, A y la B? la A y la B, correcto. Ahora, cuando nosotros pensamos en un texto expositivo, nosotros estamos diciendo, yo quiero hacer este texto para enseñarle algo a alguien, para compartir mi conocimiento, para que alguien conozca más sobre el tema que yo
le quiero compartir? ¿Quiero presentar información? Sí. ¿Sobre un contenido? Sí. ¿Pero para qué quiero presentar esa información? Para que la otra persona aprenda algo más, ¿ya? Piensen en las clases. Los profesores les dan clases a ustedes, les muestran distintos contenidos, historia, matemática, ciencia, lenguaje, para que ustedes aprendan, para que amplíen sus conocimientos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, ¿ya? Aumentar la información del receptor. ¿Y qué relación creen ustedes que hay entre emisor y receptor en un texto expositivo? ¿Cuál de estas sería la correcta? ¿La B? La B. Excelente. ¿Qué te pasa a mí? Una relación asimétrica. Muy bien. ¿Por qué es asimétrica? Porque el emisor siempre va a saber más que el receptor. Para yo transmitir conocimientos a una persona, debo saber más que esa persona para poder enseñarle. Si los dos saben lo mismo, no existe transferencia de conocimientos. Debe ser asimétrico, donde uno sabe más que el otro. Ahora, para que usted pueda explicar algo, el emisor siempre debe tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, ¿qué tipo de información es la que yo estoy pasándole a la otra persona? Y ¿quién es mi receptor? Hablando de la información que nosotros queremos pasar, nosotros tenemos que evaluar, oye, ¿qué es lo que yo le voy a comunicar a esta persona? ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Qué es lo que quiero que esta persona aprenda? Ya sabemos que no es lo mismo hablar de una máquina que hablar de nuestros sentimientos y emociones. No es lo mismo dar un mensaje sobre el accidente de un ser querido a transmitir información sobre la forma correcta de elegir un auto nuevo, ¿ya? Tenemos que ver, oye, ¿cuál es el mensaje que yo voy a comunicar? Y ahí pensar de qué forma vamos a comunicar este mensaje. También hay ocasiones donde usar un lenguaje coloquial es útil, sirve, y otras donde hay que usar terminología más técnica. Y esto se ve pensando en el mensaje que nosotros queremos transmitir, cuál es la información que vamos a transmitir. ¿Ya? Y también tenemos que pensar en nuestro receptor, ¿ya? ¿A quién le queremos transmitir esa información? Aquí es donde se da lo que es la relación de emisor y receptor. Siempre hay una relación entre emisor y receptor, una relación asimétrica, como dijimos, pero donde nuestro emisor va a poseer más conocimiento que el receptor y va a adaptar el discurso de acuerdo a la edad, a los intereses y al conocimiento previo del receptor, ¿ya? No es lo mismo comunicar un accidente a un niño de 8 años que comunicarle el accidente a una persona adulta de 35 o 40, ¿ya? Lo hacemos de forma distinta porque nuestro receptor es distinto. No es lo mismo explicar la forma de arreglar un motor a alguien que ya ha tenido experiencia arreglando autos o explicárselo a alguien que recién acaba de obtener la licencia y lo único que sabe del auto es poner la llave y encender el motor. Es diferente, tenemos que pensar en nuestro receptor. El receptor es muy, muy importante aquí. Hay que pensar también en la finalidad, que siempre es informar a alguien, siempre es comunicar algo y que queremos lograr que esta otra persona nos comprenda. Los temas pueden ser súper variados, en realidad podemos hablar de cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cosa, y la complejidad del tema obviamente va a ir variando dependiendo de qué tanto nosotros queramos comunicar. Y el efecto es incrementar el nivel de conocimiento. Aquí está lo que veíamos en la primera pregunta que hicimos. Nosotros, al transmitirle esta información a alguien, queremos que esta persona aprenda, que mejore su nivel de conocimiento, que sepa más de lo que ya sabe. Un texto positivo que informa sobre muchos temas siempre tiene, como ya dijimos, en cuenta la naturaleza del mensaje.
Hay que ver, este contenido es científico, es económico, es literario, qué tipo de lenguaje vamos a usar, cómo se lo vamos a comunicar a estas personas. Es algo que debemos tener muy, muy en cuenta. Por lo tanto, pensar en nuestro receptor, se lo repito, porque es muy importante aquí. El receptor, que aquí está en rojo destacado, porque es importantísimo. El receptor es el importante. Por lo tanto, usted como emisor es quien adapta el discurso dependiendo de nuestro receptor, ¿ya? Si es un estudiante, si es un economista, si es un académico, imagínense si los profesores le hicieran la misma clase que le hacen a un niño de tercero básico, se le hicieran a alguien de cuarto medio, ¿ya? El de cuarto medio estaría, pero aburridísimo, con ejemplos de la Peppa Pig, a lo mejor, con los dibujitos de la pizarra, pintando con las manos, ya estaría chato. Lo mismo, se le hiciera la misma clase que le hacen a algo de cuarto medio, se le hicieran a alguien de tercero básico, los niños de tercero básico no entenderían nada. Entonces, debemos pensar, oye, ¿quién es mi receptor? ¿Tiene algún problema él? ¿Entiende bien? ¿Necesito dar más ejemplos? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Son niños? Debemos visualizarlo. Y finalmente, antes de darle estos 20 minutitos para completar su pregunta esencial, para comprender un texto expositivo, chicos, hay que tratar de leer comprensivamente, hay que tratar de llenar vacíos de significado, y esto de los vacíos de significado se refiere a muchas veces cuando ustedes leen, cuando nosotros leemos, hay palabras raras, hay palabras que no entendemos porque es imposible conocer todas las palabras del mundo, hay demasiadas, especialmente en el español castellano, son muchas palabras, entonces es imposible conocerlas todas. Si no buscamos el significado de esa palabra en un diccionario, si no lo buscamos por ahí por allá, nos queda un vacío de significado, porque no tenemos idea de qué trata. Hay que llenar esos vacíos de significado. Determinar el tema que desarrolla el texto, ver, oye, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me quieren hablar? Veamos y reconocemos el modelo de organización. Los modelos de organización los vemos la semana que viene. Y finalmente vemos cuál es la finalidad del texto. Si el texto es expositivo, ya sabemos que su finalidad es explicarnos algo, su finalidad siempre va a ser ampliar nuestro conocimiento. Ahora, chicos, les voy a volver a leer la pregunta esencial y les voy a dar 20 minutos para que traten de completarla, para que traten de escribirla ahora, de enviarla para que la podamos revisar, o al menos para que avancen un poco en lo que tienen que hacer. ¿Qué tenían que hacer, chicos? Crear un texto expositivo, divulgativo o especializado. Como yo les dije, les recomiendo hacerlo divulgativo porque especializado es algo complejísimo, pero está la opción. ¿Sobre qué? Puede ser sobre un pasatiempo, puede ser sobre algún tema que les guste, puede ser sobre algo que les haya llamado la atención hacerse algún tiempo y hayan leído entre 5 y 10 líneas, no más que eso, ¿ya? Ahora los dejo para que trabajen. Voy a revisar el trabajo de Juanita, a ver qué tal. Cualquier duda me hablan, voy a estar aquí pendiente y